Quisiera antes dar un anuncio. No vamos a tener en el mes de octubre la actividad que se había programado. Hasta el mes de noviembre tenemos una actividad que ya está establecida. Y también otra el mes de diciembre, que celebramos nuestro aniversario, y luego tenemos el evento de Navidad, donde vamos a disfrutar nuestra Navidad. Hemos estado aprendiendo acerca de el vivir expresando cada uno de nosotros lo que es el fruto del Espíritu. Y cómo es que podemos expresar algo y cómo es que podemos dar algo por nosotros mismos. Dice la palabra que no lo podemos hacer. Es algo que Dios nos ha puesto para que nosotros lo podamos expresar. Esto quiere decir que por más que nos esforcemos o trabajemos, lo podemos hacer, los podemos dar, lo que dice la Biblia, ese amor, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa fe o fidelidad cuando se expresa. Lo podemos hacer, pero con un desgaste muy fuerte y no es permanente. Un día sí, un día no. Estamos convencidos, pero después cualquier cosa que pasa nos quita esa vida y esa expresión de parte de Dios. Y es una elección que hacemos cada uno de nosotros si vamos a vivir por el Espíritu de Dios, para que nuestro espíritu se nutra de la vida de Dios, o vamos a vivir por el espíritu del mundo, para que nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, se nutra de lo que pasa en nuestro medio ambiente. Y por lo tanto nosotros, cuando nos alimentamos del espíritu del mundo, tenemos una respuesta como la tiene la gente que no conoce a Dios. Sus corajes, sus molestias, vive por los placeres y hace y establece frutos, como dice la palabra, que son manifiestas esas obras, las obras que salen de nuestra vida cuando vivimos por el espíritu del mundo. Nuestra carne se expresa con envidias, con rencores, con lascivias, con mil cosas que viene ahí en el libro de Gálatas. Pero después dice, pero que los que son del espíritu y los que nosotros vivimos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, expresamos la vida de Dios. Y es que el Espíritu de Dios también nos va a nutrir y va a poner en nosotros lo que es Él, lo que es Dios. De alguna o de otra manera, como seres espirituales que somos, ya sea que seamos alimentados por el espíritu de este mundo, como le llama la Biblia el príncipe de las tinieblas, o somos alimentados por el Espíritu de Dios, que se le llama el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Nosotros tomamos esa elección, tenemos esa libertad cada día de decidir quién va a dirigir realmente mi espíritu, qué me va a motivar, qué me va a impulsar, qué es lo que quiero que sea mi vida, cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero que sean los días de mi vida. Yo escojo, yo decido cada día, cada momento, yo tomo esa decisión y esa directriz. Cuando nosotros escogemos porque aceptamos y creímos en Jesucristo y lo escogemos a Él como nuestra vida, como nuestro Señor, la Biblia dice que Jesucristo es la revelación de Dios, es una imagen de la gloria de Dios. Y Jesucristo, desde el principio, cuando lo empieza a revelar Juan en su evangelio, nos dice que Él es la luz, que Él es la palabra con la cual se hicieron todas las cosas. Y esta luz no es como la luz que nosotros conocemos, que está contaminada de muchas cosas. Es una luz que es pureza y es perfección. Y por otra parte es la palabra, que es la misma esencia de lo que es el corazón de Dios. Y tenemos estas dos bendiciones, la palabra de Dios, la luz de Dios, para que lo podamos recibir nosotros. Eso es la vid verdadera que habla también el Evangelio de Juan. Esa vid, esa luz, esa palabra que está escrita, que es la Biblia, nosotros la tenemos
Y en la medida que nosotros conocemos esa palabra, nosotros podemos tener la luz de Dios para que se revele a nuestro corazón y pueda esa bendición de Dios fluir dentro de nosotros. Porque nos dice la Biblia que nosotros no somos la vid, no generamos eso, no producimos eso. Somos las ramas. Y una rama solamente es un medio para conducir esa vida, esa luz, esa palabra. Pero no sé si lo has pensado, si nosotros no tenemos la palabra, si nosotros desconocemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no consideramos cada día la palabra, ¿sobre qué se nos va a revelar? ¿Sobre qué vamos a ver? ¿Sobre qué vamos a discernir si no tenemos ese punto de referencia? Es como cuando vas a un curso de especialistas o cualquier curso que sea, de bailería o de soldadura o de lo que tú quieras, de carpintería, pero nunca tomas nada más, tienes las esenciales nociones, pues toda la información que recibas ahí, pues no va a ser información para ti porque no tienes punto de referencia para asociar todo eso, interpretar y sacar conclusiones y poderla aplicar, porque no has desarrollado eso. Cuando nosotros empezamos a conocer lo que es la palabra de Dios, meditamos en ella, la estudiamos, porque no solamente es una palabra, no solamente son ideas de alguien, no es un evento histórico que ocurrió o un hecho que pasó, es la vida y es lo que Dios nos dejó como revelación para nuestra vida. Cuando nosotros cada vez nos empapamos más de la palabra y empezamos a conocer más de la palabra de Dios, y esa luz de Dios empieza a revelarse en nuestro corazón, empieza a haber una transformación en nosotros. Y esa transformación empieza a dar un hacer, un practicar, un desarrollar. Y eso es lo que dice la Biblia, que es el fruto que produce el Espíritu. ¿Por qué el fruto que produce el Espíritu? Porque el Espíritu es el poder que Dios nos ha dado para que llevemos a cabo la palabra que Dios nos ha dado. Que por nuestras propias fuerzas, aunque conozcamos esa palabra, aunque entendamos esa palabra, no la podemos ejecutar, no la podemos llevar a cabo, que necesitamos algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra manera de ver las cosas, de cómo es que fuimos enseñados y cómo es que fuimos educados. Necesitamos un poder que es muy grande para que eso que estamos conociendo, viendo y se nos está revelando, no se quede como una idea, no se quede como un pensamiento, sino que empiece a ser parte de nuestra manera de actuar y nuestra manera de mover. El fruto del Espíritu que se presenta de acuerdo a lo que estemos necesitando, a lo que se esté presentando a nuestro alrededor. No es algo que sale de la noche a la mañana, no es algo que ocurre de por sí, ya salió y salió el fruto, no es así, sino que empieza eso poco a poquito y en las pocas decisiones que tomas, en el día de hoy, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, cuando tienes luchas, cuando tienes dudas, cuando tienes preocupaciones, cuando hay división dentro de tu casa, que tienes que tomar una decisión que no es muy trascendente, que no es muy importante, pero es necesario tomar una decisión, tener y reflejar quién realmente tú eres, y eso es tu carácter. Es cuando tú permites en esa pequeña decisión, en ese momento que te dicen, oye, compramos esto o vendemos esto o hacemos esto, tú sabes cómo está lo que quieres vender o cómo está lo que quieres comprar, si es correcto o es incorrecto, si es lícito lo que estás haciendo porque conoces de la palabra de Dios. Y Dios te revela, Dios te muestra que no es por ahí. Y tú vas a decidir, ¿te conviene? ¿Vas a ganar? ¿Vas a tener un beneficio? Pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere formar un carácter sólido y firme. Y tú tienes que decidir. Ahí es donde el Espíritu de Dios empieza a actuar en nosotros, en la libertad que nosotros le damos.
en la oportunidad que nosotros le damos al Espíritu de Dios para que nos movamos de acuerdo a esa revelación pequeñita que tuvimos, a esa palabra de Dios que recibimos en nuestro corazón y empezamos a actuar. Por eso todos los árboles, cuando están apenas saliendo las primeras ramas, los frutos que dan, pues no son grandes frutos, son manzanitas, son mangos pequeños, son cosas pequeñas, pero ya se sabe que es cristiano, ya se sabe que tiene un carácter que está reflejando la persona de Jesucristo. Ya se ve algo que es una expresión, pero si la rama no da ningún fruto y te dicen que eso es un mango, pues tú dices, ¿eso es un palo? ¿Eso es una rama? Eso no es un mango. Mango es cuando da mangos. Y bueno, los primeros mangos que dan, algunos están medio desabridos, otros están muy dulces, pero bueno, ya son mangos, ya tiene una imagen, ya tienes un carácter, que es el carácter de Cristo, porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es Cristo en nosotros, que cuando lo expresamos, estamos expresando su persona, su carácter, así como Cristo reveló y manifestó y expresó el carácter de Dios. Por eso le decían, Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan Felipe cuando le preguntó? Y les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no lo habéis visto. Yo soy la imagen, yo soy el reflejo del carácter del Padre. Y es lo que nos está diciendo. Nosotros somos la imagen del carácter de Cristo. La iglesia es la gloria de Cristo, el reflejo de lo que es Cristo, cuando nosotros expresamos la vida de Cristo en nuestro corazón. Pero cada uno de nosotros decide, ese es el libre albedrío. Cada uno de nosotros decide hacia dónde se va a inclinar la expresión de ese carácter, si hacia el espíritu del mundo o hacia el espíritu de Dios. Y los dos pelean para que nos movamos, y dice que el espíritu de Dios también pelea para que nosotros podamos expresar la vida de Dios en nosotros. Cada actividad que realizamos, cada pensamiento que tenemos, cada idea que nos permitimos generar, está pasando por el filtro de la palabra de Dios, por la revelación, lo poquito que conoces, lo que has aprendido, lo que has recibido. No necesitamos gran profundidad, se empieza por poquito y se va aprendiendo poco a poco, y esto es lo que nos va haciendo ese cambio en nuestra vida. Y estamos viendo la octava expresión del fruto del Espíritu. Esta octava expresión se llama mansedumbre. Y la mansedumbre muchas veces no la llegamos a entender lo que significa y lo que Jesucristo quiso decir. Y Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 11, 29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de cabeza, no de pensamientos, no de razonamientos, sino en mi corazón, donde mi espíritu y mi alma actúan. Dice, yo soy manso y humilde. Está estableciendo que la mansedumbre va unida con la humildad, que es difícil que una persona exprese mansedumbre si no hay humildad en su corazón, que es como una mancuerna que se está expresando. Cuando la humildad es cuando tú realmente eres consciente del tipo de persona que tú eres. Cuando sabes tú quién tú eres, cómo tú eres. Por lo tanto, eres consciente de tus habilidades, pero también eres consciente de tus debilidades, porque ahora los conocemos, o de tus limitaciones. Y también eres consciente de tus fortalezas. ¿En qué soy fuerte? ¿En qué soy débil? ¿Lo conoces? Cuando yo soy humilde,
No solamente lo sé, sino que lo acepto. No quiero demostrar que soy bueno en algo que no lo soy. No quiero demostrar que tengo algo que no tengo. No quiero estar haciendo aspavientos de que me sobra cuando no lo tengo. Esa es humildad, esa capacidad, esa habilidad para reconocer lo que tengo y lo que no tengo, lo que soy y lo que no soy. La pregunta es, ¿qué posición tienes delante de Dios? ¿Cómo estás colocado delante de Dios? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque a Dios lo que le interesa es nuestro corazón, nuestra vida espiritual. ¿Está Dios dirigiendo tu corazón, tu vida? ¿O la está dirigiendo el espíritu de este mundo? Porque a veces decimos, yo la dirijo. No, nosotros no la dirigimos, porque nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Tú y yo decidimos quién la va a dirigir, si el espíritu del mundo, con lo que nos ofrece el espíritu del mundo, o si el espíritu de Dios, con lo que nos ofrece el espíritu de Dios. Y entonces ya no lucho para mostrar qué logros voy a alcanzar, porque también he tenido muchos fracasos, porque he vivido muchas derrotas, porque he vivido muchas interrupciones en mi vida y lo puedo aceptar. No lo trato de ocultar, no trato de aparentar, sino que lo puedo presentar, porque si no lo hago, voy a seguir cayendo en lo mismo, solamente queriendo dar una imagen de algo que realmente no tengo o que no soy. Por eso cuando hay esa humildad, tú puedes reconocerlo, porque puedes reconocer todo el tiempo de tu verdadera necesidad de Dios. Y cuando dice Jesucristo que es humilde, que es manso, que hay estas dos verdades en Él, dos realidades en Él. La mansedumbre es una disposición que estamos dispuestos en nuestro espíritu para aceptar el trato, la palabra, la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre, que estás dispuesto para aceptar esa dirección y ese trato que Dios tiene para tu vida. Cuando tú aceptas algo, no te estás quejando, no estás llorando por lo que te sucede, no estás en una crisis. Si le dijiste a Dios, Señor, yo quisiera hacer un cambio en mi vida. ¿Cuántos le han dicho a Dios, yo quiero hacer un cambio en mi vida? Ay, y todo se te voltea en la vida y empiezas a tener muchos problemas y empiezas a tener muchas dificultades. Y entonces empiezas a decirle, Señor, te dije que quería un cambio, pero no tan rápido. Yo te voy a dar dirección de cómo hagas el cambio. Pues quieres o no quieres. Dios sabe cómo va a ser. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe por qué tienes que atravesar y qué tienes que pasar para que ocurra ese cambio. Ya te conoce cómo eres, ya me conoce cómo soy. Y pues de acuerdo al sapo, la pedrada, ¿no es cierto? Cuando eres sapito, piedra chiquita. Cuando eres zapote, piedra grandota. Y entonces tú le dices, Señor, ¿por qué tan grande lo que estoy? Pues vete cómo estás. Creo que has crecido en algunas áreas que te ves feo, te ves como sapo y es necesario quitar eso. Pero cuando hay mansedumbre, lo aceptas. Aceptas eso. Aceptas lo que está Dios tratando en tu corazón y no estás enojado. Cuando la gente está pasando algo en su vida y están ocurriendo cambios en su vida y están pasando cosas muy difíciles en su vida y no está de acuerdo, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo está molesta o si no con cara de pujido. No te digo que voltees a ver al que está a tu lado, pero pasan esas cosas y empezamos a tener como que molestia. Y empezamos a estar irritados, estar molestos por todo. Todo nos incomoda, todo nos duele, todo nos preocupa. Todo. ¿Por qué no permites que lo que Dios está queriendo hacer en ti se lleve a cabo? No depende de Dios. A veces le queremos decir a Dios, apúrate, Señor, apúrate. Pues si el que no recibe, el que no permite, eres tú. Ahí está todo. El único que tiene que permitir para que esto fluya y esté ocurriendo, eres tú.
Así que deja de poner dureza en tu corazón. Entre más blandito esté tu corazón, más fácil es que todo esto esté transformándote y esté siendo cambiado a lo que le pediste a Dios en oración. Porque Dios escucha nuestras oraciones y cuando Él lo escucha, Él lo toma muy en serio. Miren, alguien que me ha gustado en la Biblia, su vida, el cómo enfrentó tantas luchas, tantas guerras, tantas crisis, tantas dificultades para llegar y tomar el lugar que le había dado Dios, es David. David era un hombre que no tenía gran preparación, era pastor, el menor de todos los hermanos, pero es ungido por Dios. El hecho de que seas ungido por Dios no quiere decir que al otro día tú vas a estar en lo que Dios te ha dicho. Porque a veces recibimos algo de parte de Dios, ya me estoy preparando para mañana. No, Dios te va a preparar, no te preocupes. Dios va a poner circunstancias, Dios va a poner situaciones, Dios va a poner en donde tú estás para que empieces a desarrollar. No te va a mandar a China para que empieces a desarrollar grandes cosas. En donde estamos, porque donde estamos es el lugar un poquito más incómodo para nosotros, donde todos nos conocen, donde tu familia te conoce, donde la gente de tu congregación te conoce, la gente de tu trabajo te conoce. Es más difícil. Y como es más difícil, entramos en lucha, entramos en crisis. Y quisiéramos que Dios nos mandara a Chinconcuá, el país más alejado del mundo, donde todo es posible y todo es maravilloso. No existe eso. Dios va a empezar a trabajar en ti y empieza a trabajar en tu corazón desde ahorita. Así pasó con David. Eran pequeñas cosas, pequeñas batallas que para David eran fuertes, pero los enfrentaba con la dirección y el poder del Espíritu de Dios que le daba la fuerza para vencer y derribar a sus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos que se te están presentando ahorita? Son las decisiones que tienes que tomar, son los gritos, las ofensas o alguna situación difícil que tienes que enfrentar. Y dice que poco a poco David fue alcanzando el poder, el gobierno para reinar a una nación. Y está reinando sobre todo Israel. Y cuando está reinando David, pues ya se empieza a dar lujos. Empieza a pensar que como rey él se merece todas las cosas. Como rey se merece una posición. Se merece tomar lo que a él le plazca, lo que él considera que es parte de su reino. Y nos pasa, ¿te ha pasado que cuando tienes un lugar de autoridad, un lugar de una posición para gobernar, empiezas a desubicarte y empezamos a creer que lo merecemos, que la gente nos debe dar todo lo que nosotros queremos y que debe de atender todas las decisiones que nosotros pensamos que deben de hacer? Eso le pasó a David y se empezó a desubicar. Cuando sale de estar en su trono y pasearse por sus grandes lugares, ve en otra propiedad a una mujer, como dice la Biblia, muy hermosa, desnuda, bañándose. Pero cuando tú sientes que todo es tuyo, que tú lo mereces, el pecado no es la lascivia, el pecado no fue el adulterio. Esa es la consecuencia de lo que ya había en el corazón. El pecado es pensar que te puedes permitir ver lo que tú quieras, pensar lo que tú quieras, sentir lo que tú quieras y pensar que te lo mereces y que es tuyo. Cuando nosotros abrimos las puertas en nuestro corazón en esa área, pues estamos a un paso para caer en pecado y para vivir en esa pecaminosidad. David, cuando la ve, ejecuta como rey su acción: háganme traer a esta mujer. Y la traen. Y tú dices, bueno, y tiene relaciones con ella y ella queda embarazada. Se lo hace saber al rey, es su rey, obedeció a su rey, se lo hace saber y le dice, mira, ahora pues que estás con este problema, pues voy a traer a tu esposo que está en la batalla porque todos están peleando por Israel, lo voy a mandar traer para que pues tenga relaciones contigo.
Todo como rey ya lo había planeado, ya lo había maquinado, ya lo había estructurado, y manda a traer a Urías Eteo. Viene y le dice: he visto que has trabajado mucho, que has peleado mucho. Ay, le dice el rollo que no se lo come Urías. Y dice: ve y duerme en tu casa con tu esposa. Mira qué amable rey, qué bondadoso rey. ¿Te ha pasado que empiezas tú a decirle a la gente y a ser amable porque hiciste algo que está detrás y solamente quieres tapar tu culpa? ¿Quieres que se borre y se tape tu pecado? Y entonces te volviste muy dócil, muy amable, una persona que escucha por algo que hiciste feo, un pecado que cometimos. Y entonces no duerme y por más lo emborracha, lo pone hasta atrás con el vino, y pues es el rey, pues hay que darle, órale, salud, 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 salud. Y ya que estaba hasta atrás, le dice: ahora sí, se va a ir a su casa. Y ahí le va a caer la Betsabé, y ahí va a estar resuelto el problema. Pues tampoco fue a su casa. Dijo: pues ya no pude. ¿Qué puedo hacer? Mira, cuando no enfrentamos el pecado, cuando no confesamos el pecado, cuando no reconocemos nuestra debilidad, siempre va creciendo la maldad dentro de nuestro corazón. La mentira se va haciendo más grande. Cuando tú sabes que las cosas van mal en tu trabajo, en tu negocio, y la gente te dice: ¿cómo estás? De maravilla. Mejor no puedo estar el día de hoy. Arráncate los pensamientos. Tú dices: no puede ser, no puedes moverte así. Y David decide mandar matarlo, pero de una manera sofisticada. Le dice a Joab, que es el general de todos los ejércitos: mira, va este hombre y dice que quiere pelear. Ponlo por favor al frente donde está más recia la batalla, y ya que esté al frente, déjalo solo peleando para que lo despache. Y le hace caso, es el rey. Y David asesina a un hombre fiel, un hombre que peleaba por él, por su reino, a un inocente. El pecado, cuando no es confesado, cuando no reconocemos nuestras debilidades, nos lleva a más pecado. No había mansedumbre en él, no había humildad en su corazón, se desubicó completamente, perdió, porque la humildad y la mansedumbre vienen de Dios a nuestro corazón para movernos conforme a la palabra de Dios. Y luego Dios parecía que nadie lo iba a ver, que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios sí se daba cuenta. Y Dios le manda un profeta, Natán, y le dice: oh rey, tengo una palabra para ti. Fíjate, rey, que había un hombre que tenía nada más una ovejita. Y el otro hombre era muy rico y tenía muchas ovejas, pero le sobraban las ovejas. Y este hombre agarró y le quitó su ovejita y se la comió. ¿Qué crees que se deba hacer con ese hombre? Y dice la palabra que David se enojó, se molestó. El tal debe de morir, que pague 4 tantos, que haga. Dice: oh rey, ese eres tú. No se había dado cuenta. Cuando el corazón abre las puertas a la oscuridad, no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo. No somos conscientes del pecado en el cual estamos incurriendo. Y es lo que le pasó a David. Y le dice otra palabra que es muy fuerte: a partir de ahora, la espada estará dentro de tu casa. Porque Dios le prometió darle el reino. Y no se apartará la espada de tu casa. Y el hijo que vas a tener va a morir. Qué fuerte. Que va a haber división dentro de sus hijos. Que va a haber muerte entre sus hijos. Y se cumplió. Dios se lo dijo. David se quedó callado, porque era palabra de Dios. No protestó, porque sabía que era algo que había hecho él, y que lo que más le dolía era su familia, eran sus hijos.
Y vemos que David empieza a clamar porque ya no escucha la voz de Dios, porque ya no tiene la luz de Dios en su espíritu para ser dirigido, porque sabemos cuando pecamos, sabemos que Dios no puede estar con el pecado y dejamos de escuchar a la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del otro y del mundo, con sus inclinaciones, con sus deseos, con sus cosas. Y ya no es para nosotros tan importante la voz de Dios. Ya no es tan significativa lo que Dios dice, porque se va endureciendo el corazón. Pero eso no ocurrió con David. David empieza a ser sensible y empieza a buscar sobre todas las cosas la dirección de Dios. No se da por vencido y escribe el Salmo 51. El Salmo 51 es un producto de la crisis interna que está teniendo por el pecado que hizo y por la respuesta que Dios le dio de la vida que decidió tomar. Y dice el Salmo 51 en el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No conforme a lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho no es perdonable, pero tú tienes misericordia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Deja de pensar que tan grande es tu pecado. Deja de pensar que tan grande ha sido tu maldad. Dios nos está dando la oportunidad de que clamemos a su misericordia, que no nos justifiquemos o autojustifiquemos el por qué pecamos o por qué hicimos lo malo, sino que reconozcamos que la misericordia viene de Dios y que solamente por esa misericordia nosotros podemos ser perdonados delante de Dios. Y lo sabe David y le pide a Dios eso con todo su corazón. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Que no esté mi pecado delante de ti. Quita mi pecado porque estorba y yo no te puedo oír, yo no te puedo ver y tú no puedes hablarme. Solamente clamo a ti porque el único que puede borrar mis pecados, el que puede borrar esa rebelión donde yo creí que era y que tenía la autoridad para hacer algo que no se me dio, quítalo de mi corazón. Y luego dice: lávame más y más de mi maldad. Se da cuenta que hay maldad en él, que no es un problema pequeño, sino que la maldad era parte de su corazón y que él no la pudo ver, sino que solamente la pudo expresar. Él dice: el único que puede limpiar, lavar, quitar todo eso de mi corazón eres tú, Señor. Te pido que me laves, que quites esta maldad de mi corazón y límpiame de mi pecado. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos purifica. Y está diciendo: Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, quita eso de delante de mí. Pero tengo un problema. Hay maldad. Ya pequé, pero reconozco que hay algo en mí que me induce, que inclina mi corazón para hacer y actuar como actué. No se trata nada más de quitar tu pecado. No se trata de quitar lo que está mal en ti. Porque tú dices: ya se borró mi pecado. Pero lo vas a volver a hacer. Vas a volver a caer en eso. Vamos a volver a estar y otra vez con lo mismo. El problema no es que se te perdone el pecado. El problema no es que se te quite el pecado. No es que se te quite esa rebelión que traes en tu corazón. El problema es la maldad que lo está generando. El disparador, lo que te motivó a hacer lo que hiciste. ¿Por qué adulteraste? ¿Porque mentiste? No, es que la mentira es el pecado. No, no, no. Hay algo y se llama maldad. Y David lo pudo ver. ¿Por qué estás viviendo de esa manera? ¿Por qué estás manejando las cosas de esa manera? El pecado, la expresión de eso, se expresó en este momento de esa manera a través del adulterio, pero después se expresó de otra manera a través de un asesinato. Que no te mediste. ¿Qué ha pasado en nuestro corazón? ¿Cómo se está expresando? Primero quisiste algo y para lograr eso que quisiste,
corrompiste no a las personas, sino sacaste la corrupción que había en tu corazón para manipular a las personas, para lograr lo que tú querías y esperabas. Y es lo que está diciendo, me doy cuenta que el problema es maldad en mi corazón. Tengo ese problema. Y Señor, no quiero que siga ese problema en mi corazón. Por eso, lávame vez tras vez, más y más de mi maldad. Que cuando se presente tu palabra sea más poderosa para limpiar eso malo. Que cuando empiece yo a expresar ese sentimiento, ese pensamiento, tu palabra sea más poderosa para limpiar eso que está saliendo de mi corazón. Lávame, Señor, con tu palabra. Límpiame de ese espíritu, de esa acción, de esa motivación que yo me he dado permisos que producen pecado. Y luego dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoce, no se justifica, no dice, pues me subieron las hormonas, la testosterona andaba loca, Señor, y entonces mi cerebro trabajó de otra manera, y entonces generó un estado emocional y unas ganas así que no podía controlar, porque la testosterona me salía hasta por las orejas. Señor, tú debes de saber que soy un hombre de guerra y que siempre lucho, y la adrenalina, y empieza, no sacó nada de eso. ¿Qué dices tú cuando estás muy enojado? O cuando tu mujer estás muy enojada. Ahí estoy, las hormonas no, se llama maldad. Las hormonas son hormonas. Y si no hubiera maldad en nuestro corazón, se expresarían de otra manera. Hablaríamos de otra manera. Y es lo que está diciendo. Señor, pequé contra ti. Solamente contra ti. Y hice lo malo delante de tus ojos, pensando que tú no veías, pensando que yo estaba solo. Ya veo que todo lo que hago, tú me ves. Dios nos ve en todas las cosas que hacemos y pecamos delante de Dios. Pasa esto en David, no porque escuchemos o hayamos escuchado la voz de Dios, no porque conozcamos la palabra de Dios, no porque hayamos recibido un ministerio o cualquier actividad, un don, quiere decir que ya somos libres para hacer lo que nosotros consideremos o que nunca vamos a caer en las tentaciones que se presentan todo el tiempo. Tenemos que cuidar qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es la maldad que hay en el corazón. Si no tratamos con el origen que está disparando la conducta que estamos teniendo, la vamos a estar repitiendo y vamos a estar haciendo mucho daño a la gente que está a nuestro alrededor. No es en sí el pecado que estás haciendo, sino es esa maldad que hay dentro de tu corazón, que no has querido aceptar, que no has querido resolver, que es el disparador de toda esa conducta que tenemos. Luego dice que para que pueda dejar de vivir en esa maldad, dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Está diciendo, el hisopo no son los nuevos Q-tips que tenemos. El hisopo era una planta larga que tenía como vellosidades con el que hacía las limpiezas de las cosas, las personas. Y dice, límpiame de esa maldad. Límpiame de eso. Tú, Señor, te doy libertad para que me limpies. Porque cuando tú me limpies y que tú hagas esta obra en mi corazón, yo voy a estar purificado. Ya no va a haber esa maldad en mí porque tú la quitaste de mí. ¿Cómo quita Dios? ¿Cuál es el hisopo que usa Dios? ¿Cuál es el mecanismo que utiliza o el órgano que utiliza Dios para purificarnos?
Nosotros tenemos para purificar nuestra sangre nuestros riñones. Y nuestros riñones pasa toda la sangre a través de ellos y tiene la capacidad de identificar todo lo que no está bien y todo lo que está mal y lo manda a la orina, y todo lo que está bien lo vuelve a recuperar y lo manda a la sangre. Y dice, Señor, el único que puede detectar lo que está mal, lo que no está bien, el único que puede ver lo que me está contaminando y está generando esa maldad, eres tú. Señor, que cuando venga esta tu verdad, yo lo permita, yo acepte, para que eso sea sacado de mí, sea quitado de mí, sea barrido de mí. Que no esté diciendo, ay, eso después lo haces, Señor, o eso después lo tratas, sino que lo puedas hacer y seas libre de eso. Y es lo que está estableciendo. Dice que hazlo tú, Señor, lávame y seré, cuando sea lavado y purificado, seré más limpio que la nieve. Y la nieve es lo más limpio que hay. Está poniendo una semejanza. Yo lo quiero, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahí estamos viendo lo que necesita David. Y luego en la siguiente parte de este salmo, ya empieza Dios a través de David a responder ante sus preguntas. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Está diciendo, Señor, yo no puedo crear eso. El único que puede formar dentro de mí un corazón que no esté contaminado, eres tú. Yo no lo tengo. Y Dios nos lo está diciendo, el único que puede hacer esta obra en ti soy yo. Yo soy el único que puede crear ese corazón dentro de ti y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se está dando cuenta que su espíritu no es recto, que su espíritu no se mueve con la palabra. Y le dice, no puedes quitarme ya el espíritu, pero haz una transformación y empieza a poner un espíritu que sea recto en todas las cosas que yo haga. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabe que el poder que Dios le ha dado para que actúe, para que decida, para que tome las decisiones correctas, es el Espíritu de Dios. Le dice, Señor, que no se aparte de mí tu Espíritu. El Espíritu no puede estar con el pecado. El Espíritu no puede estar cuando tú estás practicando el pecado. Eso es una mentira que tú has creído. Y luego le dice, vuelve el gozo, esa alegría de saber que tú tienes el poder para salvarme de la condición que me encuentro, para quitar esto que me ha atormentado y que me ha llevado a pecar. Dame ese gozo de saber que tú tienes el poder para que yo sea salvo, para que ya no practique esto, para que ya no viva de la misma manera. No está diciendo para que yo diga, ya soy salvo de todo y sigo viviendo en pecado. Eso no es salvación. Salvación es cuando tú sabes que Dios obró en ti, quitó la maldad de tu corazón y que eso ya no es parte tuya. Y entonces tú dices, Señor, gracias porque soy salvo de esa maldad que me estaba hostigando, que me estaba destruyendo. Yo quiero volver a ser dirigido por ti. ¿Qué vemos en este salmo? Dos cosas, humildad y mansedumbre. Reconoce lo que es, reconoce y acepta lo que hizo. Se llama humildad, que ha sido poderoso, pero ahorita ha sido y ha fracasado, ha incurrido en el pecado, pero también reconoce que necesita la dirección de Dios, que necesita del poder de Dios, que necesita de la voz de Dios. Eso, para aceptarlo y ser dirigido por la voz de Dios, se llama mansedumbre. Estas dos cosas las presenta muy claro en este salmo. Cuando nosotros pecamos, estamos separados de parte de Dios y nos vamos alejando de Él. Y está diciendo, tengo necesidad de tu gracia. Tengo necesidad de ti, Señor, de tu misericordia. Quiero ser dirigido por ti. Por eso, la mansedumbre no está orientada a la debilidad. Una persona muchas veces dice, es que una persona con mansedumbre es una persona débil. No, no tiene que ver con debilidad, sino lo contrario. Cuando
Tú tomas a un caballo salvaje, que dicen que son de pura sangre, y te quieres montar a ese caballo, donde nadie lo ha montado nunca. En ese momento ni te va a permitir acercarte a él. En el momento que empieces tantito a acercarte, ya recibiste 2 que 3 patadas, porque es salvaje y no permite. Y poco a poco lo empiezan a domar. Le van dando instrucciones, le van enseñando, y toda esa fuerza que tiene, que es mucha fuerza, ahora está siendo redirigida. Y le están enseñando a controlar esa fortaleza. Después empieza a subir poco a poco la persona. A veces la tumba y otra vez se vuelve a subir. El jinete sabe que lo van a tumbar. Se pone sus pantalones de cuero, todo para el azotón que va a dar, y otra vez lo vuelve a intentar, y poco a poco. Y después ese caballo salvaje, ese animal, se vuelve un animal manso. No quiere decir que no tenga fuerza, no quiere decir que no tenga poder. Lo vemos cuando están corriendo esos caballos, cómo van con una fuerza y van dirigidas de acuerdo a lo que el jinete le va dando, y está siendo dirigido por el jinete toda la fuerza y toda la capacidad. Una persona mansa es una persona que toda la fuerza, todas las habilidades, todas las capacidades que tú tienes, que son muy grandes, están siendo dirigidas por el Espíritu de Dios. Y es lo que nos está enseñando. Cuando tú permites y no te rebelas ante lo que Dios te quiere mostrar, es que has aceptado la mansedumbre en tu corazón. El Espíritu de Dios está controlando todo y estamos moviéndonos no de acuerdo a lo que sentimos, no de acuerdo a lo que pensamos, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Espíritu de Dios está actuando en ti, te está dirigiendo, y cuando lo hace, la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Cuando la mansedumbre también está como que refleja nuestra autoridad. Y refleja la autoridad porque es parte del carácter que nosotros tenemos. Una persona que tiene autoridad es una persona que tiene mansedumbre en su corazón. Porque una persona que está en autoridad sabe que está bajo autoridad, que no es independiente, sino que hay otra autoridad mayor que lo está dirigiendo. Es Dios tu máxima autoridad. Entonces vas a poderte poner bajo la autoridad de las personas aquí. No vas a tener problemas. Pero cuando nosotros no tenemos autoridad, no sentimos autoridad, porque no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que valemos, no sabemos lo que hemos recibido de parte de Dios, utilizamos artimañas para ejercer esa autoridad. Y entonces gritamos cuando estamos angustiados, nerviosos, molestos o pasando por un momento difícil. Lo primero que hacemos, gritamos. Y empezamos a gritar y empezamos a decir, ¿por qué? Porque como que quisiéramos decirle a la gente que cuando aumenten los decibeles, o sea, la medición del sonido, cuando aumenten los gritos, quiere decir que tengo más autoridad. ¿Cuántos creen esa mentira? Miren, aquí nadie. Ay, somos reentendidos. Entonces, pues nadie grita en esta congregación. Y cuando están molestos, nadie grita. Y cuando las cosas no salen como tú quieres, estás callado, estás escuchando, porque pues eres una persona de autoridad. Nada más para hacer una estadística, ¿cuántos de ustedes han gritado en esta última semana? ¿Cuántos de ustedes? Allá los adolescentes, ninguno grita. Ah, sí gritan ustedes. ¿Por qué gritamos? Porque consideramos que es un método muy eficiente para obtener y lograr lo que se nos ocurra o lo que nosotros querramos. Y entre más gritas y más aspavientos haces y más te mueves todo eso, estás queriendo decirle a la gente que más autoridad
tienes y que se debe de hacer lo que tú quieres, porque si no vas a gritar más fuerte. ¿Han visto a los niños chiquitos cuando no se les da algo, cómo afinan sus cuerdas vocales y empiezan a gritar? No, ya te dije que no. Ya te dije que... Yo lo he visto con mi nieto. Mi nieto tiene también esa habilidad. Entonces le prestan el teléfono, el celular, y siempre se lo prestan nada más el fin de semana. Y cuando se levanta pregunta, ¿hoy es fin de semana? No, hoy no es fin de semana. Es que yo quiero el teléfono. Ya te dije, hoy no es fin de semana. Empieza a patalear. Le dije, mira, y los lagrimones. No llora cuando se cae, no llora cuando se pega, pero cuando quiere algo, hasta el lagrimón le sale. Le dije, mira, puedes llorar, puedes pegarle a la cama, puedes azotarte con la almohada, puedes hacer todo eso, pero no te lo voy a dar. Se le quitó, se limpió, porque no hay. Pero cuando sabe que tú tantito haces un gestito de que ya casi se lo vas a dar, no, se va a afinar el grito, se va a azotar contra las paredes, va a hacer más cosas, porque sabe que está resultando su técnica. ¿Quién grita más, el esposo o la esposa? No diga nada. Pues es que no tiene autoridad. Porque cuando hay autoridad, tú te guardas. Tú meditas en lo que dice la palabra y tú ves cómo vas a dirigir todas las cosas, aunque estás siendo presionado. Mira, lo vemos en Jesucristo. Jesucristo estaba en un parque ahí en Israel y de repente vienen los fariseos y los saduceos con una mujer que habían agarrado en adulterio. Y se la traen en ese momento y le dicen, Moisés dice, porque esa es la ley, que cuando una mujer la hayamos encontrado en adulterio, hay que matarla a pedradas. ¿Qué dices tú? Se queda callado, no responde, sigue dibujando en la arena. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando la voz de Dios, llevando ese problema, esa necesidad, esa pregunta, esa difícil respuesta, porque era la ley con lo que se movía el pueblo de Israel, pues no la podía infringir, no la podía romper, y está esperando que el Padre le muestre. Y después, cuando ya escucha la voz de Dios y todos están esperando, no lo presionó la gente. Les dice, el que esté limpio de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Todos conocían que han pecado y que no han sido limpiados. Esperó. Había en su corazón mansedumbre. Supo ser dirigido para que se le revelara la palabra de Dios y actuara conforme a la palabra de Dios. Y dio esa respuesta. Vemos cómo cuando pensamos que tenemos una posición, un lugar, ya somos. No, no eres nada. No tienes nada. Es solamente un lugar. Los lugares no nos hacen. Los lugares no son los que nos dan un título. No porque vayamos y nos den un título de carrera nos hacen ingenieros o médicos. Es toda tu preparación, toda tu formación, toda tu dedicación lo que hace que vayas a poder ejercer eso que te dieron. Pasó con Moisés. Moisés era un hombre que había sido formado por toda la corte del faraón, un hombre muy fuerte, un hombre con autoridad, un hombre con poder, delegada, se le había dado, pero se quiere meter en un terreno que no le corresponde. Quiere ejercer una autoridad que no tiene, que ahora es un hombre rico, un hombre poderoso, el hijo del faraón, porque era el hijo de la hija del faraón, todo lo tenía. Y ve que están maltratando a los del pueblo de Israel y va con el egipcio, lo agarra a golpes y lo mata y lo entierra en la arena. Al otro día dice, hay que ejercer la autoridad y la ejerce por la fuerza, produciendo muerte.
Al otro día agarra y ve que están peleando dos israelitas y les dice, ¿por qué pelean? O sea, no les dijo, amados, ¿por qué están peleando? De seguro fue y les gritó y les dijo que por qué estaban peleando. Y le dice, ¿quién te crees tú? ¿Quién te puso a ti sobre nosotros para decir qué hacemos? ¿Qué, nos vas a matar igual que mataste al egipcio? Se da cuenta que ya todos saben y sale huyendo. Y de tener un poder, de tener una autoridad, de tener una posición, ahora el faraón lo quiere matar. Y sale huyendo. Y se va al desierto. Y en el desierto empieza a trabajar con algo que no es suyo, unas ovejas. Y tuvieron que pasar 40 años para que pudiera quitar tanta rebelión, tanta autosuficiencia, tanta autocompetencia que estaba en su corazón para ser un hombre con humildad y con mansedumbre. Y vemos que después de que pasa todo esto del desierto, empieza a gobernar y empieza a ser dirigido por Dios. Cuando hay mansedumbre, tú puedes ser dirigido por Dios y escuchar la voz de Dios. Y empieza a escucharlo. Y cuando decide tomar a otra mujer, porque su esposa, Séfora, no quiso seguir con él, se va Moisés con la mujer cusita y empieza tanto María como su hermano a hablar de él por la decisión que tomó. Y empiezan a decir que solamente por Moisés habla Dios, que nosotros también Dios habla, que no profetizamos nosotros, que nosotros no somos autoridad también. Y empiezan a hablar los dos y Moisés se quedó callado esperando la respuesta de Dios, pero ahora es Dios, ya que les habla, les dice. Y ya enfrenta a María y enfrenta a su hermano y le dice, ¿cómo te atreviste de hablar contra mi siervo Moisés? Con ustedes hablo por sueños, hablo por imágenes, con él hablo cara a cara. No son lo mismo ustedes para mí en su relación. Él es un hombre manso. Y dice, y no hay otro hombre con mayor mansedumbre sobre la tierra que Moisés, mi siervo. Está estableciendo, no hay gente en la tierra que pueda ser tan dirigible y que actúe en ese momento conforme a mi voluntad. Por lo tanto, cayó lepra sobre María, no sobre el hermano. Es una pregunta que le voy a hacer a Dios cuando vaya allá. Pero cayó, a lo mejor fue la que más empezó a divulgar y con el chisme y con todas las cosas, y me la puso leprosa, y ya leprosa no se podía acercar nadie con ella, ya no podía, ya tenía que estar fuera del campamento. La sacó de la congregación y la puso fuera para que no contaminara. Y le dice, oye Moisés, por favor pídele por María, mírala que está toda leprosa. Y Dios lo escucha y le dice, bueno, una semanita va a estar leprosa allá afuera para que todos vean su pecado. Dios empieza a enseñar que la mansedumbre es esa capacidad que pone Dios en nuestro corazón para escucharlo, para oírlo, para conocer su verdad, para que se vea revelada la verdad, pero para hacerla, para ejecutarla, para llevarla a cabo. Una persona que conocía mucho de la Biblia y era un extraordinario teólogo de esa época, un hombre que tenía un celo por la obra de Dios, era Pablo. Pero Pablo no conocía la mansedumbre. Pablo no era dirigido por el Espíritu de Dios, sino por su religiosidad. Y lo que lo hacía hacer esas cosas era su religión que tenía tan pegada. Y cuando viene y empieza a tosigar y a matar a los creyentes de esa época, porque hasta cartas le habían dado esa autoridad y él estaba ejecutando, en el camino a Damasco se le presenta Dios y le dice Cristo, Pablo, Pablo, ¿qué traes contra mí? ¿Por qué estás peleando contra mí? Él estaba peleando contra la iglesia. Cuando tú peleas contra un siervo de Dios, estás peleando contra Cristo.
Y lo está diciendo muy claro. ¿Por qué peleas contra mí? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿A qué le está diciendo? ¿Qué es una coce? Es un palo que se utilizaba con una punta y en la punta se le ponía un pico de acero, y todos los que tenían los bueyes para arar la tierra, cuando el animal no quería caminar, agarraban y con el pico le daban al animal y le daban con esa coce, y con ese aguijón se lo enterraban en la piel para que siguiera jalando el animal. Le dice, te estás haciendo daño nada más a ti mismo, y en la medida que te pongas más rebelde, más daño vas a tener tú y vas a estar más dañado. ¿Te ha pasado eso? Que conforme más gritón, gritona, más agresivo, más violento, más enfermedades tienes, más padeces. Ya tomas pastillas para A, para B, para C, para D, para R, hasta para Z tomas pastillas. Ya traes el botiquín, que es una maleta grandota, porque pues te estás autodestruyendo. ¿Y por qué nos autodestruimos? Porque estamos peleando contra la dirección que Dios nos está queriendo dar. Eso habla que no hay mansedumbre, que no eres dirigible. Tú tienes mejores ideas, tú tienes mejores alternativas que Dios. Cuando Pablo aprendió la mansedumbre, es el Espíritu de Dios que empieza a estar sobre él y le dice a Ananías, ve a orar por Pablo. No, yo no voy a orar, ese mata a todos. Ve a orar porque le voy a enseñar cuán necesario es padecer por la iglesia. Y lo aprendió Pablo, lo vivió Pablo, y eso formó mansedumbre en su corazón. ¿Cómo quieres que sea formada la mansedumbre en tu corazón? ¿Como Moisés, aislado 40 años? ¿Como David, quebrado y con muertes de hijos, que es un dolor extremo? ¿Como Pablo, a través de tribulaciones y de crisis? Pablo le está diciendo, ya no te desubiques, aprende. Mi gracia y mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. No cuando tú te sientes muy capaz, no, cuando tú reconoces que eso no lo tienes, que eso no es tuyo, que eso no lo puedes, que eso no lo has logrado. Mi poder, mi gracia, lo que yo te di, y el poder se va a perfeccionar cuando tú puedes reconocer eso, y entonces lo vas a poder hacer. Vas a poder tener la fortaleza y vas a poder lograr la transformación que necesita tu corazón. Y lo aprendió. Aprendió a ser débil. Dice, si de algo me he de gozar, es en esa de mis debilidades, para que la gracia de Dios se perfeccione en mí. Para lo que Dios me ha dado, para lo que Dios ya te ha dado, para lo que Dios te ha prometido, se pueda colocar en tu vida. Porque ahora, cuando tú reconoces esa debilidad, como lo hizo David, reconoció su pecado, reconoció su condición, reconoció su maldad, ya no la ocultó, ya no la defendió, ya no la utilizó, la reconoció, pudo ser transformado. Nunca volvió a caer David en pecado de adulterio. Cayó en otro, pero no de adulterio, no de asesinato. Vemos que hubo un cambio porque Dios lo limpió y Dios lo cambió. La mansedumbre es un regalo de Dios a nuestro corazón. Para vivirla es reconocer y aceptar el cómo estamos, que le llama la Biblia humildad, es lo que nos transforma, para que Dios pueda obrar en nosotros. En la medida, no que te pongas débil, que reconozcas los puntos débiles y donde entró esa maldad y la expresó a través de ese pecado, es cuando Dios empieza a hacer la obra dentro de ti. Vamos a ponernos en pie, vamos a orarlo. ¿Cuántos consideran
que son mansos, ¿no? Y hay dichos, ¿no? Ni manso ni menso. No tiene que ver nada con una persona incompetente, sino que la mansedumbre es que la sabiduría de Dios está operando en tu corazón y que todo el poder que puedes ejercer por la posición que se te ha dado, que Dios te ha otorgado, la vas a ejercer correctamente para la gloria de Dios y no para tu propio beneficio. Eso es mansedumbre, que estés abierto en tu corazón para ser dirigido. Y cuando pasan cosas, cuando pasan situaciones, dejas de estarte quejando, dejas de estar diciendo que por qué te pasa eso. Yo te pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, que no te pase eso? Cuando has orado y le has pedido a Dios, quiero cambiar, quiero ser diferente. No solamente que tape tu pecado, sino que puedas ver tu maldad para que Dios pueda quitarla de tu corazón y no vuelvas a caer en eso. Quizás lleguemos a caer en otras cosas, pero en eso que tratamos delante de Dios, no volvemos a caer. Padre, te doy gracias por tus misericordias. Te doy gracias, Señor, por este fruto que viene de ti, pero que yo tengo la última palabra, que yo decido si eso fluye en mí, si eso pasa a través de mi vida, si eso se expresa a través de mi cuerpo, de mi boca, de mis gestos, de mis acciones, de mis pensamientos. Yo decido cada día y decido cada momento, desde las cosas más pequeñas hasta las grandes dificultades y grandes problemas, donde tú ya formaste dentro de mí todo ese conocimiento, esa palabra y esa revelación de cada palabra que me fuiste mostrando, y que en los momentos de mayor crisis yo la puedo aplicar, yo la puedo poner, porque eres tu Espíritu poniendo, colocando, dirigiendo dentro de mí para que sea mi vida una bendición. Padre, gracias por esta bendición de tu palabra. Te pido, Señor, que la humildad y la mansedumbre sean parte de mi corazón. Si quieres decírselo a Dios, díselo. No porque vayan a venir cosas horribles, no porque vayan a venir cosas terribles. Va a venir y se va a presentar en tu vida lo que tú y yo necesitamos para ser bendecidos. Padre, quiero vivir en esta humildad tuya y con tu mansedumbre. Y sé que no se vive cuando todo está bien. Sé que no se manifiesta y se expresa cuando todo marcha como yo considero, sino cuando hay diferencias, cuando hay dificultades, cuando hay divisiones, cuando hay problemas. Tengo la oportunidad dada por ti para que salga de dentro de mi corazón como algo que es parte mío, que se ha incrustado en todo mi espíritu, tu palabra y tu poder para expresar la imagen de Cristo y pueda reflejar mi vida como un cristiano. Te doy gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si necesitan que hagan oración por ustedes, va a estar el ministerio del abrazo del Padre aquí al frente para interceder, para orar, para ministrarlos.